¿Nos llamaron? Con UCM estás cubierto. Ingresá a www.ucm.com.uy y entérate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto volver a reencontrarnos aquí en Vida Sana. Esta semana vamos a estar hablando de la salud bucal, de cómo cuidarnos de las afecciones más comunes, tanto en la etapa infantil como en la etapa adulta. Para eso los invito a compartir dos entrevistas que realizamos con profesores de odontología de la Universidad Católica del Uruguay. Ellos son Gustavo Parodi y Horacio Foresti. Bienvenidos a Vida Sana. Doctor, ¿cuándo salen los dientes temporarios y luego los permanentes, ya más en la etapa más grande de los niños, no? Sí, son etapas muy importantes porque por lo general van asociados a otro tipo de manifestaciones, ¿verdad? Pero normalmente los dientes de leche, llamados temporarios, salen alrededor de los 6-7 meses, los primeros, por lo general son los incisivos inferiores, los dientes de abajo, y posteriormente el resto, es decir, los dientes de leche son 20 y terminan de erupcionar, o sea, de salir alrededor de los 2 años y medio. De los 2 años y medio hasta los 5 o 6 años, el niño tiene toda lo que se llama la oclusión temporaria de leche. Pero alrededor de los 5 años y medio, 6 años, empieza a erupcionar un molar fundamental para nosotros, para los odontopediatras y por supuesto para los niños, que es un molar permanente, que se llama el molar de los 6 años. ¿Por qué le digo que es fundamental? Porque como erupciona, sale por detrás de los dientes de leche. Es decir, no se cae ningún diente de leche. Es decir, la mayoría de los padres y los niños no saben que está erupcionando un diente. Y muchas veces ese diente, al no saber que está en la boca, al no limpiarse, al producir toda una inflamación de la encía y por lo tanto el niño no se cepilla porque le duele cuando se cepilla sobre ese diente precozmente, o sea, muy rápidamente se enferma. Es decir, por eso decíamos que es fundamental que los padres sepan que alrededor de, lo que le decía, 5 años y medio, 6 años, empieza a erupcionar ese molar permanente, ¿verdad? Que tiene que durar toda la vida sano. Y esa es la idea, ¿verdad? Posteriormente a ese molar empieza allá el recambio de todos los dientes, que es mucho más fácil darse cuenta porque se cae un incisivo inferior y erupciona otro, ¿no? Es decir, y así sucesivamente. Cuando comienzan a salir los dientes de leche suelen ser como muy molestos para los niños. ¿Qué recomendaciones para los padres hacer en esa etapa? Sí, las recomendaciones, es decir, muchas veces hay una creencia que el niño, es decir, tiene problemas respiratorios o digestivos, es decir, por la erupción. En realidad, creo que científicamente no está demostrado, ¿verdad? Pero muchas veces hay coincidencias, digamos. Es decir, lo que se le puede decir es decir, claro, evidentemente aparece una mayor salivación, el niño se babea más, ¿verdad? Es decir, también hay dolor, por lo que le decía hoy, por la erupción del diente, de los dientes, ¿verdad? Porque está rompiendo la encía. Entonces, en esos casos lo que se puede hacer es ponerle anestésicos de tipo local, ¿verdad? Tipo silocaína. Tampoco abusar de la silocaína porque en demasiada dosis puede ser tóxica, ¿verdad? Pero, es decir, ponerlo fundamentalmente en los momentos que va a comer, ¿verdad? Es decir, que se va a ingerir alimentos, ¿no? Es decir, básicamente es eso. ¿A qué edad comenzar a concurrir al doctor? ¿A qué edad comenzar a llevar a los niños al odontólogo? Idealmente hay que comenzar, es decir, con toda esta etapa, como le decía, preventiva, es cuando empiezan a erupcionar los dientes. Es decir, teóricamente, es decir, el ir cuando a los 6, 7 meses llevar al niño, ¿verdad? Que sus padres lleven al niño al dentista, hace que el dentista, que el odontopediatra fundamentalmente le dé todas las recomendaciones que yo le estoy diciendo a usted. Entonces, es decir, y que le enseñe a cepillar, es decir, hay que empezar de repente usted también me lo iba a preguntar, pero hay que empezar a cepillar los dientes desde que sale el primer diente. Es decir, para eso, es
el dentista, es decir, tiene que recomendar cepillos especiales que hay, ¿verdad? Es decir, como un dediles, es decir, que la madre se pone el dedil y en la punta hay un cepillito que le puede empezar a higienizar esos primeros dientes, con gasitas. Hay muchos métodos que se pueden. Lo importante es que se tenga el concepto que en cuanto salen los dientes, esos dientes hay que limpiarlos. ¿Por qué? Porque se empieza a formar sobre ellos lo que se llama una placa bacteriana, ¿verdad? Una biopelícula, que en definitiva va a ser la que va a producir tanto la enfermedad caries como la enfermedad de las encías. Entonces, desde muy precozmente hay que empezar a limpiar, a desorganizar esa placa bacteriana. En la etapa infantil, ¿cuáles serían las afecciones más comunes y qué cosas a tener en cuenta en los chiquitos? Bueno, sin duda, las enfermedades más prevalentes nuestras, es decir, son las caries y las enfermedades de las encías, ¿no? Las paradiciopatías, lo que comúnmente se denomina piorrea. Lo que yo le decía, es decir, tanto caries como enfermedad de las encías se combate combatiendo, valga la redundancia, la placa microbiana. Hasta los 2 años, si el niño está sano, preferimos que no ingiera, es decir, que no darle pasta con flúor. Y si se le pone flúor, tiene que ser, es decir, pastas con muy escasa cantidad de flúor, ¿verdad? Estamos hablando de pastas sin flúor o pastas como máximo con 500 partes por millón. Es decir, que es una dosis muy baja de flúor. Posteriormente, ya en el niño mayor o en el adulto, es decir, ya las pastas, por supuesto, tienen mayor concentración de flúor. Y hay pastas que se pueden considerar medicinales que tienen una concentración de flúor mayor. En la recomendación, ¿cuántas veces es cepillarse los dientes al día? Muy bien. Básicamente uno habla de cepillado después de cada comida, ¿verdad? Es lo ideal. Ahora, si usted me pregunta como realmente tratamiento para caries, ¿verdad? Tratamiento para enfermedad periodontal, yo diría que el que nosotros tenemos que remarcar, el que toda la gente tenemos que saber, ¿verdad?, de que es el fundamental, es el cepillado de la noche. El de la noche es el más, digamos, el cepillado terapéutico, ¿verdad? El cepillado de la noche es el que tiene que hacerse conscientemente, es decir, el cepillado, el uso del hilo, ¿verdad? Todo lo que decíamos, quizás hasta de los enjuagatorios. ¿Por qué? Porque cuando de noche dormimos, lo que tenemos que tener claro es que disminuye enormemente la concentración de la saliva, ¿verdad? La saliva es lo que más nos protege, tanto de las caries como de la enfermedad periodontal. Bueno, para realizar un cepillado ideal, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las diferentes caras del diente que tenemos que cepillar. Tenemos las caras externas o caras vestibulares, las caras internas, ¿sí?, que vienen contra la superficie interna, y las caras que mastican, que son las caras oclusales. Nosotros, para realizar un cepillado adecuado, tenemos que tener en cuenta cepillar esas 3 caras del diente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con movimientos de adelante hacia atrás, por ejemplo, en las caras que mastican, que son las caras oclusales de los dientes. Y esto lo hacemos varias veces. En general recomendamos más o menos 8 a 10 veces. Lo mismo hacemos para las caras externas, en las cuales aplicamos otro tipo de movimientos. En general sugerimos realizar movimientos, ¿sí?, de barrido, y después de la encía hacia el diente vamos cepillando las caras externas. Cada vez que nosotros apoyamos el cepillo sobre las caras de los dientes, tenemos que tener en cuenta que estamos cepillando 2 caras, 2 o 3 molares, por ejemplo, en este sentido. Los dientes anteriores en general nosotros lo hacemos de a 3 dientes, los molares en general abarcamos más o menos 2. Entonces, nosotros vamos a hacer movimientos vibratorios y después vamos a ir desde la encía al diente cepillando las caras externas. Y esto lo hacemos apoyándonos en los diferentes dientes. Lo mismo para el sector anterior, ¿sí?, lo mismo para los sectores laterales, ¿sí?, y los sectores posteriores. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta cepillar desde la encía, donde podemos hacer movimientos vibratorios, hacia el diente.
Y lo mismo por las caras internas, ¿sí? Apoyamos el cepillo, hacemos un movimiento vibratorio y vamos desde la encía hacia el diente. En el sector anterior hacemos lo mismo, incluso podemos posicionar el cepillo en esta posición. Para el maxilar superior lo hacemos en la misma manera, lo único que lo hacemos en movimientos descendentes, es decir, desde la encía hacia abajo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cada vez que nosotros nos apoyamos sobre la zona de la encía, hacemos una vibración y después hacemos varios movimientos. En general podemos hacer hasta 8 o 10 movimientos para ir cepillando las diferentes caras del diente. Maxilar superior lo mismo, de hacia adelante hacia atrás, para cepillar las caras que mastican. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta muchas veces es el cepillado de la lengua, ¿sí? Que también lo recomendamos a nuestros pacientes. Sobre la lengua se deposita, ¿sí? También el biofilm, y un cepillado de la lengua también es recomendable. ¿Hay algún tipo de cepillado especial para cuando a los niños les está saliendo el molar de los 6 años? ¿Sería un cepillado especial en ese caso? Bueno, esa es una etapa que en realidad es una etapa que es muy favorable para que se acumule placa bacteriana en esas zonas de erupción dentaria. Lo que debemos hacer en esa instancia es tratar de ejercer un cepillado bien en las zonas posteriores donde se encuentra ese molar, ¿sí? Muchas veces incluso recomendamos que efectúe movimientos con el cepillo, ¿sí? O que sea ayudado por un adulto cuando no dominan bien la técnica de cepillado. Hay cepillos que a veces tienen cerdas un poquito más largas en el extremo, que eso también a veces puede ayudar para el cepillado en esas zonas. Incluso a veces el masticar un cepillo más viejo, que esté en peores condiciones, también puede resultar favorable.